Rennes-le-Château, historia y leyenda de un pueblo fascinante. Descubra la ruta iniciática de los cátaros. ¿Qué sucedió con el Grial? ¿En qué se inspiró Julio Verne para su viaje al centro de la Tierra? Un vídeo único y revelador, ideado por la escritora Elisabeth Van Buren. Recorra los senderos fascinantes de una época única e irrepetible. Solicítelo a su proveedor habitual. Yo soy un hombre que vi una nave extraterrestre hace muchos años. Y claro, aquello tan extraño, tan raro para mí, fue un impacto de conciencia que en el correr del tiempo se fue transformando en muchos impactos de conciencia o millones de impactos de conciencias en el hombre terráqueo. Claro, todo sucedió un 17 de noviembre de 1959. Yo iba volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina con el capitán Alexis de Nogaes. Yo estaba haciendo una filmación, un documental para esa Fuerza Aérea Argentina. Aquel día tenía un descanso de filmación y el capitán de Nogaes me había convidado a hacer ejercicios de tiro en la isla de Mazaruca, en el Tigre. Un lugar muy hermoso donde la gente de la Fuerza Aérea hace ejercicios de tiro en ese lugar, en un gran polígono. Íbamos en un viejo Morán Saulnier de 4 plazas, veníamos dialogando por nuestros auriculares. Era un cielo claro, diáfano, sin ninguna nube, hermosísimo día de mucho calor, 17 de noviembre de 1959, en pleno mediodía, 12:30, mediodía, y veníamos dialogando y de pronto el capitán de Nogaes me dice: fíjate lo que tenés a la izquierda. Miro hacia la izquierda y veo más allá de la cola de nuestro avión un aparato metálico cerrado de prácticamente 25 metros de largo que muy lentamente se venía desplazando y sin ningún sonido, absolutamente sin ningún ruido. Muy lentamente se iba apareando un poco más bajo de los 800 metros que teníamos con el Morán Saulnier. De pronto se detuvo, no se cayó, hizo un ángulo perfecto de 60 grados y se perdió rápidamente hacia el norte argentino. Claro, no tenía alas, ni de avión, ni hélices de helicóptero, ni hélices de avión, ni gases de la cohetería espacial, porque ya hacía 2 años, en 1957, que el hombre había lanzado los cohetes espaciales y había empezado a conocer el mundo de las estrellas en forma personal. Ahí se perdió aquel aparato tan extraño, yo lo quedé mirando, me acuerdo que me sonreí, un poco me reí de los nervios, giré mi cabeza y le pregunté: decime, Alexis, ¿esto qué es? El capitán de Nogaes me dijo: eso es un plato volador. En aquella época se hablaba mucho de platos voladores. Yo no sabía nada absolutamente de toda esta
problemática que hoy que nos va a unir a nosotros, dialogando de todo este misterio, el misterio más apasionante del siglo XX. Entonces volví a mirarlo a Alexis y le dije, ¿y qué son los platos voladores? Mira, yo creo que algunos dicen que son naves extraterrestres y para otros dicen que es el arma secreta de alguna potencia terráquea. Claro, en aquella década, fines de la década del 50 y toda la década del 60, se pensaba todavía en la posibilidad del arma secreta de alguna potencia, que Rusia, China, Estados Unidos, bueno, pudieron realizar un arma secreta que desconocíamos totalmente. Pero claro, fue descartado en la década del 60 totalmente esa posibilidad, porque sería el arma secreta más popular del mundo. Usted ha escuchado y ha oído y ha visto, pero miles de palabras y de informaciones y de noticias sobre los platos voladores, sobre los ovnis. Y claro, sería el arma secreta más popular del mundo, porque de pronto es un arma secreta que se para arriba de Nueva York, o está en un campo argentino, o está en el Amazonas brasileño. Sería el arma secreta más popular del mundo. Y además, tendría una publicidad realmente extraordinaria. Y todavía podemos agregarle la posibilidad de que cómo va a gastar millones de dólares o millones de rublos, digamos en el caso de los rusos, utilizando la anticuada cohetería espacial, teniendo las naves que tienen esta configuración y esta tecnología que supera a la tecnología del hombre actual. Claro, ha pasado la cohetería espacial a empezar a pensar un poco como si fuera los Forte de la década del 30 y ahora tuviéramos los autos supermodelos, ¿no es cierto?, de la actualidad. Claro, entonces, arma secreta ya no era y quedaba la posibilidad de lo extraterrestre. Y después vamos a ver qué quiere decir realmente extraterrestre, pero con esta palabra extraterrestre que tantos dolores de cabeza me dio cuando yo defendía la causa de extraterrestres para este fenómeno ovni. Claro, porque atención, yo sociológicamente les fui informando a ustedes de que no eran platos voladores, porque los platos voladores es una forma de las 104 formas distintas que tienen estas naves extraterrestres. El plato volador es a donde viene la palabra plato volador, que son dos platos soperos invertidos, unidos por sus bordes, que se veían mucho en la década del 40 y del 50 y se siguen viendo en la actualidad, pero es una forma de esa cantidad de formas que tienen las naves extraterrestres. Y le saqué de su cabeza la palabra plato volador y le coloqué la palabra ovni. No sabíamos qué eran realmente. Entonces pusimos objeto volador no identificado y usted empezó a llamarle ovni a estos aparatos extraños. Pero hoy ya tenemos la certeza, la seguridad, la evidencia auténtica, porque de pronto baja esta nave extraterrestre y deja una huella calcinada en determinado territorio, de esta calcinación a 5.000 grados de caloría, como lo informó la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina. Entonces esto ya no lo produce un aparato convencional, sea de la procedencia que sea terrestre. Y empezó a surgir la palabra extraterrestre. Fuera de lo terrestre, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestra ciencia. Y cuando digo la palabra extraterrestre, tengo que hacerle un homenaje a un gran científico norteamericano, uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo, Dr. Joseph Allen Hynek. Como buen astrónomo que se precie, como pasa con muchos astrónomos que siguen negando la posibilidad de los ovnis y de los VED, el doctor Hynek, allá en la década del 60, negaba, era un detractor de esta problemática, pero la Fuerza Aérea Norteamericana lo emplea al doctor Hynek para que vaya investigando esto si realmente era una realidad o no. Y claro, la Fuerza Aérea Norteamericana le convenía la presencia del doctor Hynek porque era un detractor. A la política de la Fuerza Aérea Norteamericana le convenía que no existieran los ovnis. Pero este hombre empezó a investigar. Y realmente este hombre de gran nivel científico fue director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo, como le dijimos. Pero realmente este doctor Hynek
empezó a investigar y empezó a encontrar la procedencia extraterrestre. Y en un congreso con grandes astrofísicos, físicos, astrónomos, radioastrónomos, que se realizó en la capital de su país, Washington, este hombre se paró en determinado momento y dijo: perdónenme, colegas, pero yo me equivoqué. El fenómeno ovni es real, auténtico y tiene procedencia extraterrestre. Hay que ser valiente para un hombre del prestigio internacional que tenía este gran astrónomo jugarse por esta posibilidad a los 60 años de edad y girar prácticamente el conocimiento de toda esta realidad. Este nombre raro del doctor Joseph Allen Hynek, ustedes quizá no lo recuerden o se olviden, pero yo quiero que no se olviden al doctor Hynek por la importancia que tuvo y sobre todo porque hay muchos colegas todavía que siguen negando esta posibilidad. Y a usted, al doctor Hynek, lo conoce muy bien. ¿Sabe por qué? Porque usted con toda seguridad vio una maravillosa película que él fue el asesor científico de esa película y fundamentalmente de su director. Un talento que tenía 29 años de edad cuando la hizo en 1978, que se llama Steven Spielberg y es Encuentros cercanos del tercer tipo. La película que cambió toda la problemática de la ciencia ficción y que empezó argumentalmente y en forma documental a decirle sí a la posibilidad extraterrestre, y como vamos a ver también, de que ellos son humanoides. Estos seres extraterrestres tienen una conformación antropomórfica igual que nosotros, como vamos a verlo, y entonces tienen una cabeza, 2 hombros, 2 brazos, 2 piernas, un torso, y no son los seres monstruosos que nos muestra la ciencia ficción. Steven Spielberg terminó con esa realidad. No son lagartos que se le cae la piel de seres humanos y quedan los lagartos que son abajo, ni son tampoco, como me contaban a mí en mi niñez y mi adolescencia, reptiles que reptaban el planeta Tierra y eran marcianos que nos venían a invadir. Nada de eso. Ese es el reino de la ciencia ficción. Ficción sobre temas científicos supuestos por un hombre determinado. Esto que vamos a hablar con usted en este diálogo es documentación, presencia extraterrestre en el suelo planetario. Encuentros cercanos del tercer tipo. Vamos a ver un poco esta clasificación del doctor Joseph Allen Hynek. Él, en la década del 70, habló de encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. El encuentro cercano del primer tipo es cuando usted visualiza un ovni, cuando ve la nave extraterrestre, un aparato raro, extraño que se desplaza en el cielo nuestro. Usted produce un encuentro cercano del segundo tipo cuando de pronto esta nave extraterrestre baja al planeta Tierra y deja también otra evidencia, este barro totalmente condensado y prácticamente una piedra dejada también en Alemania, allá en plena Europa. Y de pronto también esta nave extraterrestre baja al planeta Tierra y sale el tripulante a caminar. Y usted entonces produce un encuentro cercano del tercer tipo, visualiza a este humanoide. Y esta fue la clasificación que hizo este famoso astrónomo, el doctor Hynek, encuentros cercanos del primero, del segundo y del tercer tipo. Yo, en convivencia con él, agregué las otras 2 posibilidades, que son los contactos del cuarto tipo o encuentros cercanos del cuarto tipo, cuando usted puede ser llevado por un extraterrestre adentro de la nave extraterrestre y auténticamente tenemos 125 testigos en la actualidad, gente de muy buena reputación moral, que de pronto dicen que han estado dentro de una nave o han viajado dentro de una nave extraterrestre. Y también usted puede caminar por un campo, por una ciudad o estar en su cama y de pronto recibir una especie de orden mental en que ese extraterrestre le puede enviar una emisión telepática. Y esté donde esté ese ser extraterrestre en la inmensidad del universo,
sabemos que la telepatía por el terreno de la parapsicología no tiene espacio y no tiene tiempo. Entonces usted puede recibir un contacto telepático con un extraterrestre que yo he clasificado con el nombre de contactos del quinto tipo. Son las 5 posibilidades que tiene usted de comunicarse con estos extraterrestres. Y claro, pero estamos hablando mucho de la palabra extraterrestre, que quiere decir más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro conocimiento científico y más allá de nuestra realidad contemporánea. Y hemos podido definir entonces a las naves extraterrestres de esta manera. Los ovnis, el objeto volador no identificado, lo hemos identificado y definido como naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica, de conformación humana exactamente igual que nosotros. Vamos a tratar de desentrañar por qué cada una de estas palabras tiene un significado. Porque evidentemente nos ha permitido también esta observación prácticamente diaria y a todas horas del día, en todos los meses del año, en todos los países, porque usted ahora se anima a informar y tenemos mucho más información y sabemos que aquel impacto de conciencia de la década del 50 y de la década del 60 empieza a convertirse en un impacto sociológico y son millones de personas que empiezan a ver esta realidad. Y las estadísticas cada vez más están indicando también que el 80, 85, el 90% de las poblaciones de los distintos países de este planeta saben de esta realidad. Naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica. Naves, porque es un aparato físico que se desplaza en el espacio atmosférico. Extraterrestres, ya dijimos que están más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro conocimiento científico actual. Pilotada o dirigida, porque de repente puede ser dirigido desde el planeta y no aparecer el piloto, pero de pronto sí está pilotada y al estar pilotada sale en los contactos del tercer tipo, del cuarto tipo, del quinto tipo, usted ve al humanoide, un ser inteligente. Todo en la problemática del fenómeno ovni es inteligente. Alguien lo diseñó, alguien lo creó, alguien logró esta tecnología que evidentemente supera en forma total toda la realidad de lo que nosotros conocemos de la tecnología científica de hoy día. Y la conformación antropomórfica, la conformación humana, exactamente igual que nosotros, es decir, hay un comportamiento siempre humano. Los seres raros y extraños pertenecen a la ciencia ficción, no a esto que es documentación. Claro, usted se va a preguntar también de dónde vienen, cómo aparecieron. ¿De dónde vienen? Ha sido siempre la gran pregunta que tiene este hombre contemporáneo y el hombre del pasado. Todo empezó con una observación, el 24 de junio de 1947, cuando un aviador norteamericano, que era también empresario, tenía su avioneta particular, cerca de Monterrey, en el estado de Washington, allá al lado de la frontera con el Canadá, en plena tarde, él va viajando y de pronto ve 9 discos voladores. 9 discos voladores, y él es el que crea la palabra plato volador. Se llamaba Kenneth Arnold. Y Kenneth Arnold se comunica con el aeropuerto de Yakima cuando ve esta formación de 9 ovnis en perfecta formación en B y dice: I see flying 9 coffee saucer. Yo vi volando 9 tazas de café, yo vi volando 9 platos voladores. Y ahí es a donde deviene la palabra plato volador. Y entonces, claro, en aquel momento se acuerda de los armas secretas de alguna potencia, después empieza a surgir lo extraterrestre, de dónde vienen, de dónde vienen, de dónde vienen y de dónde vendrán estos seres extraterrestres. El encuentro de hoy con ustedes realmente para decirles eso. Son todos extraterrestres, indudablemente, por cantidad de evidencias físicas. Pero hay 3 grandes posibilidades de lo extraterrestre que quizá usted a veces no toma en cuenta. La primera posibilidad es lo que siempre usted piensa, que es viajero del espacio.
de la inmensidad del universo, puede venir alguien que ha creado un aparato tecnológico superior a lo que nosotros conocemos y se acerca a observar el planeta Tierra. Y es una posibilidad perfectamente posible. Claro, acá le vamos a hacer también un homenaje al doctor Carl Sagan, ese maravilloso showman científico de la serie Cosmos de televisión. Doctor Carl Sagan, astrofísico norteamericano muy importante, empezó a hablar de las posibilidades de vida en la inmensidad del universo. Y él tomó, como tomamos también nosotros, solamente la posibilidad de la Vía Láctea, ese huevo amarillento a donde nosotros vivimos. Y nosotros vivimos en esa galaxia y vivimos en un sistema planetario que está en un costadito ahí de la galaxia, de la Vía Láctea, y es un sistema planetario de 9 planetas conocidos, que están dando vueltas alrededor de una estrella de 5ª categoría que llamamos Sol. Es un sistema planetario solar, lo llamamos, y hay un tercer planeta con vida, que es este planeta Tierra. Y este sistema planetario, en un costadito de la galaxia Vía Láctea, es uno dentro de los 100.000 millones de sistemas planetarios igual que nosotros, porque de repente cuando usted ve una estrella en el cielo, a lo mejor esa estrella tiene planetas alrededor y puede haber un planeta con vida. Y este doctor Carl Sagan, por cálculo matemático y por posibilidades, piensa que puede haber un planeta Tierra con seres humanos iguales que nosotros, que de repente estén en otros sistemas planetarios, dentro siempre de una sola galaxia, en la Vía Láctea. Y puede ese planeta Tierra estar solamente en una etapa evolutiva del hombre primitivo, puede estar en la Edad Media, puede estar en el siglo XIX, puede estar en este siglo XX, pero hay otros que están más evolucionados, su sistema de vida, su civilización lo ha llevado a una evolución mayor que nosotros y están como vamos a estar nosotros en el siglo XXI, siglo XXII, siglo XXIII, y de ahí vienen estas naves extraterrestres. Y tirando abajo los cálculos, este maravilloso astrofísico norteamericano encuentra 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres capaces de comunicarse con nosotros a través de estos aparatitos extraños que llamamos plato volador, ovni, VED. 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres dentro de una galaxia. Esa galaxia tiene 100.000 millones de sistemas planetarios y tiene 100.000 millones de posibles planetas Tierra con vida. Él no toma en cuenta a las otras galaxias, a las 100.000 millones de galaxias del universo. Pero fíjense las posibilidades de vida que puede haber por cálculo y por posibilidades dentro solo de nuestra galaxia, y alguien haya creado ese aparato tecnológico que se acerca a nosotros. Bueno, eso lo sabemos a través de la ciencia, de las posibilidades astronómicas y radioastronómicas, la vida en el universo, pero también hay otra corriente que es muy importante, filosófica y metafísica, que siempre desde tiempos inmemoriales ha hablado de la pluralidad de los mundos habitados. Lo habló Camille Flammarion, lo habló un Platón, un Séneca, pero un hombre del siglo XX, un hombre que llegó a una alta ubicación en una iglesia de gran predicamento, como es la Iglesia Católica Apostólica Romana, habló en junio de 1962 diciendo estas palabras: si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Claro, hemos sido tan ególatras, tan antropocéntricos, que hemos empequeñecido la labor de Dios, pensando que este Hacedor Supremo, este Dios, solamente ha creado esta pequeña criatura en esta pequeña cápsula espacial llamada Tierra en la inmensidad del universo. ¿Saben quién fue ese señor? Un simple campesino italiano que se sentó en el sillón de Pedro de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la década del 60. Se llamó Juan 23. Si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Pluralidad de los mundos habitados,
toda una corriente filosófica y metafísica que aceptan la mayoría de las religiones de esta realidad. El hombre no puede estar solo en el universo. Claro, tenía razón usted. Los extraterrestres pueden venir de nuestra galaxia, pueden venir de nuestro sistema planetario, de otros sistemas planetarios, pero esta es una posibilidad de dónde vienen estos extraterrestres. Que en otras dos posibilidades, que son quizá tan importantes como esta, y que no se toman en cuenta a veces en la investigación o en la información. La segunda posibilidad es los mundos paralelos, los mundos invisibles. ¿Qué es esto de los mundos invisibles, de los mundos paralelos? Claro, usted, como yo, como nuestros semejantes terráqueos, vemos solamente una parte parcial de la realidad. Vemos la primera octava de colores, el espectro del arco iris. Nosotros no vemos lo que de pronto nos señalan y nos muestran la tecnología moderna. El espectro infrarrojo, el espectro ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X. Por ejemplo, usted sabe que tiene huesos, pero no los ve. ¿Por qué sabe que usted tiene huesos? Claro, porque existió un señor, Roentgen, que inventó los rayos X. Yo acá mis huesos no los puedo ver porque tengo un pantalón, tengo la piel y debajo de eso están los huesos. Los puedo tocar y algo duro, pero no sé qué puede ser. Usted los ve por los rayos X. Y ahí está la realidad. Porque de pronto también en esos mundos paralelos hemos empezado a encontrar a través de la física cuántica, que ya no estudia quizá lo material, sino empieza a estudiar la realidad de lo invisible, lo que nosotros no vemos y que de pronto puede captar estos aparatos tecnológicos. Un genio llamado Dr. Max Planck, premio Nobel de Física, un hombre que en 1938 se aventuró a decir: la materia no existe, todo es espíritu. Claro, algunos científicos ortodoxos y académicos dijeron que decía todo es energía, pero no es así, porque el señor Max Planck dijo Geist en alemán. Y Geist en alemán quiere decir espíritu. La materia no existe, todo es espíritu. Es algo más de lo que nosotros creíamos culturalmente, porque de pronto también años antes tomó otro señor, un genio, llamado Dr. Albert Einstein, empezó a decir que todo era relativo, que nada era absoluto. Y terminó 200 años de ciencia y de concepto filosófico del absoluto a través de Sir Isaac Newton. Estos dos hombres para mí revolucionaron el pensamiento, la física y la realidad científica de la actualidad. ¿Y se moverán en los mundos paralelos estas naves extraterrestres? ¿Podrá ser cierto esto de los mundos paralelos? ¿Ellos podrán dominar los mundos invisibles? Como una vez un chico, estos chicos que tienen tanta apertura mental, que me decía, ellos funcionan como una especie de atajo dentro de la galaxia y tienen atajos. Vamos a hablarles de pruebas documentales, les vamos a mostrar pruebas documentales y nos vamos a remitir a Palmar de Colón, provincia de Entre Ríos, República Argentina. 3 maestros, un matrimonio de maestros y una compañera de la maestra, están un pleno mediodía en Palmar de Colón, viendo un hermoso paisaje y de pronto perciben un raro silencio, eso es lo que nos narran los testigos, y además un raro aletear de los pájaros arriba. Entonces estos maestros, uno de ellos, saca una foto, fotografía hacia un lado, fotografía hacia otro lado, y cuando va a revelar la fotografía se encuentra con esto. Algo que sale desde abajo, que se plasma en la cámara fotográfica, y de pronto le saca una segunda toma y se encuentra con una realidad que no vieron los maestros, pero que allí estaban. Y el instinto de los animales lo percibía, el raro aletear de los pájaros, y de pronto también esa cosa que ahora sabemos como pauta de comportamiento de la nave extraterrestre. Siempre cuando va a aparecer la nave extraterrestre aparece como un raro silencio, quizá ese campo magnético que forman, y el raro silencio lo perciben, no lo ven,
pero la cámara fotográfica lo saca. Nos vamos a otro país, República Oriental del Uruguay. Una famosa escribana uruguaya está sacando a Parque del Plata, un balneario muy cercano de San Felipe y Santiago de Montevideo, la capital del Uruguay, está sacando fotos a su parque y de pronto arriba de unos eucaliptos a un costado aparece este aparato que ella no ve y que en el revelado sale cuando lo lleva a Montevideo a revelar. Ella no había visto esto y aparece del mundo de lo invisible, se visualiza como el aparato también de los maestros argentinos en Colón, allá en Entre Ríos. Claro, pero de pronto, ¿será verdad o será mentira? Es una escribana, es una notaria que da fe de los hechos jurídicos del ser humano, pero además usted tiene delante de la cámara a un testigo, porque esto que no vio la escribana Volonté, que estaba allí invisible en Parque del Plata, es muy similar a aquella visión que yo tuve con el capitán Alexis de Nogaes en 1959. Lo que ahora sé que se llaman naves cigarro, tienen forma de cigarro y son portadoras de ovni, porque adentro a veces de la nave salen, de adentro de esa nave sale gran cantidad de platillos de observación. Y fíjese, otro caso también muy especial, también en Uruguay. Un grupo de maestros uruguayos está en la ciudad de 33, en la parte norte del Uruguay, al lado del monumento del ídolo histórico uruguayo, José Gervasio de Artigas. El fotógrafo del diario 33 de esa población le saca una foto en blanco y negro, va a revelar a su laboratorio y de pronto se encuentra con este balón, con esta especie de pelota de rugby, arriba de los árboles de la plaza central de 33. Ninguno de los maestros había visto esto. Y ahí aparece, él lo amplía, me mandan las fotos y de repente recuerdo un hecho similar, pero que había sido visualizado el aparato. Estaba allí a las 7 de la tarde en Mayagüez, una hermosa población de Puerto Rico, en pleno Caribe. Y es hasta un cura católico, Salvador Fraicedo, que ve a la nave con una veintena de testigos allí en Mayagüez. Y ahí estaba la nave que los uruguayos no habían visto en aquel momento. Visibilidad e invisibilidad. Mueven lo que yo llamo puertas dimensionales. Escapan de este mundo tridimensional nuestro, de este alto, ancho y espesor. Se mueven también en el espacio-tiempo, la cuarta dimensión que vislumbraba el genio de Albert Einstein, y de pronto se meten en una quinta, una sexta, una séptima, en una décima o una duodécima dimensión, como ahora la ciencia empieza a reconocer a través de los adelantos tecnológicos. Y de esto hablaba el genio del doctor Albert Einstein, porque él hizo un experimento que llamó el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia se hizo desaparecer en plena Segunda Guerra Mundial un buque, el Eldridge. Allí en Filadelfia apareció, desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, y de pronto estaba la quilla del barco marcado allí en Filadelfia, invisible, con la tripulación de 44 personas, en que de repente también la quilla del barco marcada en Filadelfia, pero 40 millas al sur en Norfolk, apareció el aparato, la nave, ese buque de guerra norteamericano apareció allí en Norfolk. Visibilidad e invisibilidad y simultaneidad era el proyecto de los campos unificados, la última teoría que el genio de Albert Einstein pergeñó después de la teoría de la relatividad. Pero de este experimento Filadelfia lo conozco, es una maravillosa experiencia que nos sirve para hablar también de los mundos extra tridimensionales, pero hay un señor, un gran amigo que les quiero presentar. En un reportaje exclusivo ante ustedes, aquí está Charles Berlitz. Experimento de Filadelfia.
experimento de Filadelfia, ¿sabe usted una cosa interesante? Desde que escribí ese libro con la descripción del destructor americano que durante un experimento se evaporó y hizo un viaje de cientos de millas y después volvió al mismo sitio durante el experimento. Desde que terminé el libro he recibido un sinfín de comunicaciones de personas que decían que hacían parte de la tripulación. Y fíjese, uno de los marineros que decían que estaba a bordo a tiempo del experimento, ahora ha puesto pleito contra el gobierno de los Estados Unidos por todo el tiempo que ha perdido en hospitales del gobierno por resultado del experimento. Porque después de todo, el experimento era un error en primer lugar, pero se trataba de cambiar el estado molecular del cuerpo, de modificarlo. Entonces, no solamente del barco, sino de todo el personal que estaba a bordo. Entonces, ellos no sabían lo que habían pasado. Entonces, ellos desaparecieran, después regresaran, pero el choque psicológico era tan grande que todavía van sufriendo los efectos, los traumas de su experimento. Los mundos invisibles, los mundos paralelos que llama la ciencia, tienen que ver mucho también con ese mundo que estudia tanto la parapsicología, que es el mundo fantasmal, la fantasmogénesis, la generación de fantasmas. Y claro, ahora sabemos que los fantasmas existen, que son reales y que lo puede captar una cámara cinematográfica, como esta mujer que va caminando prácticamente invisiblemente por esa escalera, o de pronto también aparece en una foto familiar una cara, un rostro que no estaba allí y que era la hermana muerta hacía varios años y que no estuvo para posar en esa foto. Y de pronto también el famoso apagador de bombillas que existía en los Estados Unidos de Norteamérica, que de pronto una mano invisible también aparece y apagaba las bombillas con una facilidad realmente extraordinaria. O en un aparato de televisión que de pronto también se genera realmente una imagen que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento en la televisión. Y hay muchas fotos de fantasmas, hay muchas realidades de esta fantasmogénesis, un tema que yo no creía, que no aceptaba. Evidentemente quizá mi ortodoxia, mi academicismo, mi carrera universitaria, soy profesor de historia, estudios de antropología y de sociología. Hablar del mundo de los fantasmas como el mundo de los ovnis para mí era totalmente distinto, raro y extraño. Pero de pronto, allá en 1977, hace ya varios años, tuve la comprobación frente a mi vista de la aparición de un fantasma y de poderlo haberlo fotografiado. Estábamos haciendo investigaciones con el doctor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Alemania, el doctor Germán de Argumosa, excelente parapsicólogo y psicólogo español, el ingeniero Luis López Cabeza, también investigador de la parapsicología. Éramos un grupo de investigadores que habíamos ido a ver las famosas caras de Belmes. Belmes de la Moraleda es un pequeño pueblín de 800 habitantes que está entre la Sierra Morena y la Sierra Nevada. En ese pueblo había aparecido en una casa de labriegos comunes, María y de Juan Piñeiro, habían aparecido unas caras en el piso al lado de una chimenea. Esas caras no aparecían en ninguna otra parte de la casa, sino exactamente en ese lugar, que después con el péndulo pudimos ver realmente que había como una especie de gran campo magnético en ese lugar. Pero era la mente de María y de Juan Piñeiro que producía estos fenómenos. Y había una cara que nos llamó siempre mucho la atención, la cara del árabe, como llamaba María Piñeiro, que había aparecido en el piso, y el doctor Hans Bender, antes de nuestra investigación conjunta, a ese cara del árabe que había aparecido, a veces desaparecía, volvía a aparecer, un día la cortó
La sacó del piso y la colocó empotrada al lado de la chimenea. Y la dejó ahí empotrada y con el notario del pueblo hicieron cerrar durante 30 días la casa, se fueron a vivir los Piñeiros fuera en casa de familiares, taparon con un nylon el lugar a donde había estado la cara y que le habían tapado también con cemento y con portland. 30 días después van a abrir la casa y de repente, aquí, que se dan cuenta que la cara había vuelto a reaparecer en ese lugar, exactamente igual como estaba también al lado de la chimenea. En mi investigación posterior, allí en 1977, nos dimos cuenta que la cara empotrada allí en la chimenea de esa casa de estos labriegos andaluces, de repente se había movido 6 centímetros a 1 centímetro por año. Y estaba viva porque un acupunturista que trajimos desde Madrid notificó a través que los puntos de acupuntura estaban funcionando en esa cara supuestamente viva en un plano distinto a lo que nosotros conocemos. Pero nunca me olvidaré un sábado a la noche, con intenso frío como era aquel invierno español, estábamos todos investigando cuando de repente una paranormal que habíamos traído con nosotros desde Madrid nos dice: hay una persona parada frente a la chimenea. Miramos hacia la chimenea y no había absolutamente nadie. Ninguno de nosotros, ni el doctor Bende, el doctor Argumosa, ni ingeniero López Cabezas, ni yo, nadie de los intervinientes en la investigación veíamos algo. Pero nosotros teníamos una máquina Polaroid, revelado instantáneo, para que usted no pensara en ningún tipo de truco. ¿Y por qué? Evidentemente la fotografía ha avanzado tanto en los últimos tiempos que un truco se puede hacer con mucha facilidad y no notarlo usted. Máquina Polaroid, y teníamos también película infrarroja, es decir, que ve el espectro infrarrojo más allá de lo que nosotros vemos con nuestra escasa vista de la primera octava de colores. Le pido al ingeniero Luis López Cabezas que trate de enfocar hacia la chimenea, que enfoque hacia allí, aprieta el obturador y de pronto sale esta cara. Esta cara revelada instantáneamente, que ninguno de nosotros veía, pero que aquella mujer vidente que ve más allá de nuestra primera octava de colores, esa mujer veía y veía también la cámara fotográfica con la película infrarroja. Yo, que dudaba de los fantasmas, de pronto tuve que empezar a aceptar esta realidad que la parapsicología le llama fantasmogénesis, generación de fantasmas, en que siempre tiene que haber el producto, la mente, la que produce la realidad fantasmal. Y esto de los fantasmas y esto de los mundos paralelos y de los mundos invisibles también trae otro tema a colación, que es el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Y quién más que Charles Berlitz para que le hables del Triángulo de las Bermudas? Sucede una serie de desapariciones como antes. Últimamente un barco bastante grande, un barco de cargo que se llamaba Poeta, desapareció hace 2 meses. Entonces lo que pasa es que la guardacosta casi no ha dejado de comentar sobre las desapariciones. Ha habido tanta publicidad que las desapariciones siguen, pero no se comentan tanto. Acá nosotros nos hemos dado cuenta en la Argentina de que eso que está diciendo usted realmente es verdad, porque ha habido, salvo 1 o 2 comentarios periodísticos de las desapariciones, recuerdo de este poeta, un hermoso nombre para desaparecer, pero sí, después de su libro, del éxito extraordinario de su libro, realmente han desaparecido las noticias sobre el Triángulo Mortal de las Bermudas, pero siguen existiendo. Ya lo creo. Nosotros llevamos una cuenta. 2 amigos míos han desaparecido desde que escribí el libro y naturalmente nosotros seguimos con las investigaciones a ver realmente lo que ha pasado, que también nos puede pasar a nosotros. Yo fui reportado en la prensa de Alemania como desaparecido yo mismo. ¿Cuál es el caso de desaparición de barcos? El más importante, el que le haya más impresionado a usted. Francamente, lo que más me ha impresionado fue no la desaparición, sino la aparición
de un barco que había ya desaparecido últimamente. Entonces eso pasa a veces durante los grandes tormentas eléctricas que pasan frecuentemente por allí, en el Triángulo, y han sacado una foto de un velero que había desaparecido como 50 años, y un amigo mío durante una verdadera tormenta eléctrica sacó una foto de los relámpagos y apareció el barco en la foto, entonces con el nombre y todo. Entonces para mí eso es extraordinario porque indica quizá algo que tiene que ver con otra dimensión, después de todo, que es lo que se sabe definitivamente sobre la cuestión del tiempo, y posiblemente influenciado por un torbellino eléctrico o algo así, se puede ver cosas que han pasado en cierto sitio en tiempos pasados. Claro, y eso usted tocó el tema del tiempo, y usted sabe que Albert Einstein fue el hombre que dio un poco una de las claves de la relatividad y lo que es también la clave del tiempo. Pienso que tiene que ver mucho el Triángulo de las Bermudas, y hay otros triángulos también con respecto a las desapariciones de aviones y de barcos, ¿no es cierto? ¿Hay otros triángulos? Hay otro triángulo fuera de la costa del Japón, cerca de Okinawa, que se llama el Mar del Demonio, y allí pasan casi las mismas cosas aquí en el Triángulo: desaparición de aviones, vistas de aviones y barcos que han desaparecido ya, y creo eso ha sido investigado sin mucho éxito, pero una cosa muy curiosa es que está directamente al otro lado de la Tierra. Si uno pudiera pasar una vara por la Tierra entera, por el eje de la Tierra, entonces uno llegaría a salir en el centro del Mar del Demonio del Japón. Entonces hay otros en diferentes partes, pero no con tantas desapariciones. Claro, este mundo invisible, este mundo fantasmal, Charles Perlitz, y todo lo que hace a los ovnis invisibles, una temática que ha sido exclusiva nuestra en el mundo, en la investigación. Y también con Charles tocamos en este momento el tema tiempo, y ahí está otra clave para el mundo de los ovnis, para el mundo de las naves extraterrestres, el tema tiempo. Nos vislumbra el genio de Albert Einstein, porque puede ser uno de los procedimientos o de los orígenes que tienen las naves extraterrestres. Viajeros del espacio, viajeros de mundos paralelos, y le toca el turno ahora a la posibilidad de viajeros del tiempo. Este genio de Albert Einstein, en 1942, en un reportaje que le hizo la revista Saturn Evening Post, afirmó a la periodista algo que nos llamó poderosamente la atención, vislumbró quizá el mundo del futuro. Él le dijo a la periodista: los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio como ustedes creen, sino que son viajeros del tiempo. Claro, fiel a su física y fiel a la filosofía que generó el relativismo, este Albert Einstein, este doctor Albert Einstein, premio Nobel de Física, creador de la relatividad, creador de la teoría de los campos unificados, de los campos invisibles, vislumbraba esta posibilidad del tiempo. Algunos, vengan de donde vengan, pueden fabricar, realizar una máquina, un aparato tecnológico que funcione en la cuarta dimensión, moverse en la cuarta dimensión como nosotros nos movemos de pronto en este mundo tridimensional. Y con los años, en la investigación OVNI, nos dimos cuenta de que lo de Albert Einstein podía ser posible. Es un tema realmente apasionante. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos qué es el tiempo. Para algunos el tiempo es el pasado, el presente y el futuro, que lo medimos con las manecillas de un reloj. Para otros es un pasado, y cuando digo pasado pasamos al futuro. Y de pronto también para otros vivimos una eternidad. Es esta última investigación que estamos haciendo, en que realmente usted y yo y todos vivimos una eternidad.
a través de este cuerpo espiritual, este espíritu, que evidentemente se va transformando en distintas apariciones físicas en el planeta Tierra. El mundo de las vidas anteriores, apasionante. Y claro, para otros también, como decía Sir Arthur Eddington, por ejemplo, el tiempo es un gran mapa donde todo está escrito y somos nosotros los que nos sumergimos en el tiempo. Nadie sabe hasta este momento qué es en realidad el tiempo. Ni los físicos, ni los matemáticos, ni los filósofos, ni los metafísicos. Pero estos ovnis, estas naves extraterrestres, pueden funcionar en el tiempo. Como decíamos, con los años quizá le dimos la razón al genio de Albert Einstein. En el primer Congreso Mundial de Ovniología que se desarrolló en la bella Acapulco, en México, fuimos representantes de la Argentina, los únicos, y estuvimos con otros 27 colegas de distintas partes del mundo en un panarinfo maravilloso que había allá en Acapulco. Y ahí nos encontramos en que un campesino nos regaló 2 fotos. Él había sacado humildemente, había sacado 2 fotos de un aparato que tiene forma como de naranja o de pelota, con 4 patas a los costados. Y de pronto en la otra foto, el mismo aparato se coloca en posición vertical como para el descenso y ahí se le ve la forma de pera. Por eso dijimos que tanto la forma de los ovnis son distintas según la observación y según la colocación también que tenga el aparato. Y las 4 patas luego van a dejar clavadas ahí en Cocoyoc, en México, la evidencia de esta realidad.